Primero porque no todos los grupos apelan a una literatura de la reflexión para dar sus signos de identidad. Y por tanto, si no todos, entonces ninguno. O lo que es lo mismo, si no todos, entonces esta literatura de la autorreflexión no tiene ninguna legitimidad. Es solamente literatura. Así que podría finalmente decirse, bueno, la historia del pensamiento es la historia de un género literario. Ese género literario tiene unas características específicas en el mundo de Occidente que no tienen por qué ser semejantes a los de otros mundos, a las de otras entidades culturales. Y desde este punto de vista empieza a hacerse problemática ella misma, no solo la historia de la unidad de la razón, no solo la historia del despliegue de la racionalidad y de la moralidad, sino incluso el concepto mismo de filosofía. Parece que llegamos a un punto, si aceptamos todas estas variables, en las que habría que ser muy modesto y decir, pues bueno, cuando hablamos de historia del pensamiento, lo que estamos hablando es de una forma, insisto, de literatura determinada, válida para las naciones que forman el mundo occidental. El mundo occidental ni siquiera ha sido tan importante siempre. Durante mucho tiempo fue un apéndice diminuto de los grandes flujos económicos que estaban en Oriente. Cuando Occidente ha sido verdaderamente poderoso, su capacidad destructiva de otras culturas ha hecho que se le pusiera frenos, y estos frenos han llegado a paralizar enteramente las aspiraciones de Occidente. Por lo tanto, tratemos la filosofía como una literatura más, como un género. Rorty dice, es el género de la literatura edificante, aquella que nos dice, pues bueno, cómo sentirnos bien con nosotros mismos cuando cultivamos ciertas ideas que, por pertenecer a la tradición de nuestras convicciones o de nuestras creencias, permiten una reconciliación no ya con el mundo, tampoco con la realidad en su conjunto, sino con nosotros mismos, con los miembros de esta comunidad. Y en ese caso, digamos que la posibilidad de exigir a un historiador que conozca la historia de la filosofía es una exigencia que en cierto modo es absurda. Es como exigirle que conozca también la historia de la literatura, la historia de la música, ¿no?, la historia del arte, cosas que están bien en argumentos a fortiori para reforzar su currículum, pero que no son en absoluto necesarias, puesto que el propio historiador sabe de antemano que en los archivos textuales de que va a hacer uso estará también los archivos de la memoria filosófica, ni más ni menos que otros archivos, y desde luego no con un rol mejor que otros. Lo siguiente que voy a decir es una defensa no relativista de la pertinencia de que de todos modos una disciplina como la historia de la filosofía se estudie en un currículum de historiadores. Y esta pertinencia voy a tratar de justificarla sobre bases que, sin embargo, han de ser, y lo van a ser de hecho, críticas del punto de vista de Hegel y del punto de vista en general de esta especie de determinación civilizatoria que ha promovido la aculturización, la pretensión de aculturización que ha llevado a cabo Occidente. Bueno, de la visión, digamos, superficial, mecánica, directamente aplicable a la realidad de la filosofía de Hegel, no tuvo la culpa Hegel, sino que de ella tuvo la culpa, digamos, un trazado y un contratrazado. El trazado inmediato, post-hegeliano, es el que determinó el positivismo. Y el positivismo no es más que una especie de catecismo, de hegelianismo, a la medida de las necesidades de la burguesía. Por decirlo, en fin, de una manera así muy rápida, lapidaria y casi dramática. Efectivamente, Augusto Comte fue sobre todo un hegeliano. Y lo que dijo es que, bueno, todavía el mundo de Hegel es un mundo torturado, es un mundo que tiene muchos conceptos que tienen que ser definidos cada vez, etcétera, etcétera. Y lo que es más importante en la crítica de Comte a Hegel es que es un mundo muy romántico, un mundo en el que los conceptos se convierten en emocionales muchas veces.
Aquí lo que hay es que tener claridad de cómo suceden las cosas. Y las cosas suceden, bueno, pues porque la humanidad, cuando es infantil, pues es una humanidad que busca explicaciones de carácter mágico. Eso es el estadio de la civilización que corresponde a la religión. Por tanto, la religión no es más que un absoluto relativo a la historia, en el sentido de que la infancia de la humanidad, pues, da una explicación religiosa. Esto es desde el punto de vista diacrónico. Desde el punto de vista sincrónico se obtiene con ello un parámetro decisivo. Toda aquella cultura que siga confiando en factores explicativos de carácter religioso, pues no pasa nada, es que sencillamente están en la infancia, son retrasados mentales, es decir, no han evolucionado tan rápido como los que han pasado a otro estadio diferente. De manera que, por ejemplo, con esto ya tenemos un criterio definitivo para determinar cuáles son las culturas guay, las chachis, las que van bien, ¿no?, que son las que han pasado este estadio, y veremos que otros más, respecto de aquellas que están todavía, bueno, pues en una situación infantil, por consiguiente que hay que educarlas, hay que llevarlas al camino por grado o por fuerza, exactamente igual que a un niño que no quiere ir al colegio, pues le dan un par de azotes. No importa que estos 2 azotes se conviertan en masacres de seres humanos, ¿verdad?, o en destrucción de monumentos, no importa, porque eso a nivel histórico es el equivalente a un par de azotes a un niño. Bueno, también desde el punto de vista diacrónico, la siguiente etapa es, no hay que buscar cosas raras, es sencillamente aquellos que, desconfiando ya de la explicación religiosa, proponen una explicación abstracta. Esta explicación abstracta llamamos por convención metafísica, y aquí lo que se buscan son procesos causales, procesos de determinación conceptual, procesos, por lo tanto, de categorización. La diferencia entre la categoría y la explicación religiosa es que la explicación religiosa es puntual, se necesita un Dios que actúa de manera más o menos caprichosa, cada vez de una manera distinta, y una explicación categorial es la que actúa siempre de la misma forma, ¿no? De manera que esta segunda parte de la humanidad, pues es una humanidad que por lo menos ofrece conceptos y explicaciones universales dentro de un género de variabilidad mínima. Llamemos a esto explicación metafísica, y por tanto, ahora desde un punto de vista sincrónico, digamos que hay otras culturas que han superado ya la infancia, que están, por lo tanto, en un tipo de explicación metafísica, pero que, bueno, se mantienen en ese nivel. Lo que ocurre es que ese nivel sigue siendo insuficiente, porque una explicación categorial solo garantiza que ella, la explicación, va a ser universal y necesaria, pero no que vaya a ser correcta y pertinente en términos de descubrir los procesos reales de conformación de los fenómenos o de explicación de los fenómenos. Así que en realidad hay un tercer estadio, una tercera etapa, en la que de las explicaciones metafísicas se pasa a las explicaciones científicas. ¿Y qué son las explicaciones científicas? Pues primero, explicaciones categoriales, pero segundo, explicaciones categoriales que además responden a enunciados verdaderos, es decir, que son verdaderamente explicativos. Y ahí, en ese tercer nivel, pues lo que ocurre es que solo una cultura, solo una, ha llegado a ese punto. Y esa cultura única que ha llegado al punto de las explicaciones científicas es la cultura de Occidente. Por tanto, como todas las demás o bien están en el estadio precientífico de la metafísica o en el estadio infantil de la religión, deberán ajustarse a los esquemas occidentales, y si no, Occidente, para redimirlos, estará legitimado a conquistarlos, a producir sobre ellos protectorados. Las palabras son muchas veces significativas, es decir, a protegerles de sí mismos, a protegerles contra sus tendencias o bien infantiles o bien adolescentes, ¿verdad? Lo que dará un derecho a Occidente a esa culturización que no nace de ningún discurso racista o de ningún discurso de la diferenciación, sino que nace estrictamente del discurso de del avance, del progreso, del mayor cumplimiento de la racionalidad. Pues bien, es exactamente la aparición de las nuevas voces surgidas de la descolonización y la situación de indefinición en que nos movemos
es precisamente contra el positivismo contra el que ha puesto sus máquinas de guerra. Se puede decir que todas aquellas voces críticas que señalan la historia de la filosofía no es más que una literatura. En Occidente esa literatura además es de una especie, de un género específico, que es la literatura edificante. No somos ni podemos ofrecer los filósofos otra cosa más que los discursos de las buenas intenciones en los que se da la identidad de una cultura, en este caso de la cultura occidental. No hay diferencias entre las culturas, no hay diferencias en las explicaciones, sean religiosas, artísticas, míticas, etcétera, etcétera, y las filosóficas. Contra lo que van dirigidos estas voces críticas es exactamente contra la visión mecánica que proporciona el positivismo. Y hay que decir que si el enemigo a batir es el positivismo, entonces todas estas voces críticas encuentran una forma específica de legitimación. No queremos seguir siendo representantes de una historia unificada. No queremos seguir siendo representantes de una subjetividad dominadora. No queremos seguir siendo representantes de una cierta idea que de cara al exterior se siente con capacidad de destruir todas las fuentes que no sean las de la historia del pensamiento occidental, y de cara al interior no otra cosa que justificar las prácticas de dominio que existen en la propia sociedad occidental. Pero si encontramos con ello una legitimación a todos estos discursos pluralistas, a estos discursos que practican la incomunicación como principio, si aceptamos que realmente hay elementos legitimadores, ¿no?, o de legitimación en todas estas voces críticas, aceptamos con ello la no pertinencia de la filosofía o el relativismo de la filosofía. Este es el punto que a mi juicio hay que discutir y el punto que probablemente permite dar una explicación al hecho de por qué no es impertinente, al menos, estudiar la historia de la filosofía en cualquier carrera y particularmente en la carrera de historia. Creo que debemos utilizar para ello tres parámetros también que contrapongan los tres parámetros hegelianos o los tres parámetros comtianos del positivismo. Lo que pasa es que para poder hablar de ellos primero hay que dedicar unos minutos limitados a algo que tiene mucho que ver con una cierta tecnología, ¿no?, y que, aunque parezcan desviarnos, nos van a llevar directamente a este asunto. Claro, el positivismo no solo introdujo una ideología, sino que introdujo unas prácticas científicas. Por ejemplo, si se habla de los archivos de la memoria de la conciencia, tendremos que disponer de autores, de secuencias concretas, de textos canónicos, etcétera, etcétera. Así que no es extraño que el positivismo se dedicara sobre todo a hacer grandes ediciones, a poner grandes rótulos. Estos son trágicos, aquellos son cómicos, estos son filósofos. Bueno, esta es una primera idea que es totalmente insostenible. Es una idea que muestra hasta qué punto, si queremos defender alguna forma de filosofía, tendremos que tratar de buscar en nuestro fondo algo que de ninguna manera parezca contaminado, siendo así que la contaminación es continua, ¿no?, respecto del programa del positivismo. Bueno, claro, la propia determinación de quiénes son filósofos y quiénes no lo son es una determinación pues, divertida, muchas veces es absurda, ¿no? ¿Por qué se dice que al principio de nuestra configuración cultural hay determinados filósofos? Pues porque así lo determinaron, sin más ni más, dos filólogos que recrearon el origen de la filosofía.